Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Consultores en Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Pues hoy se cumple una semana del Mundial y el videoblog vamos a dedicarlo a hacer estos análisis desde el punto de vista de la imagen pública de los sucesos que han marcado la percepción tanto de este Mundial como de las elecciones y de todos los agentes que se ven involucrados en esta fiesta, en esta justa deportiva. Y hoy vamos a dedicarlo entonces a el análisis de la primera semana. Una primera semana que deja muy buen sabor de boca. Muy buen sabor de boca, de entrada porque la percepción del fútbol mundial ya estaba siendo como, tal vez no de tanto interés, los partidos estaban siendo aburridos, mucho a la defensiva, partidos muy cerrados, se había perdido la fiesta, se había perdido el espectáculo, al igual que las elecciones no estaban tan acopladas y eso hacía que otras competencias como la Champions League hubieran sido las que verdaderamente desplegaban fútbol interesante. Y este mundial ha dado muchísimas y gratas sorpresas. El sabor de boca es recordar aquellos mundiales de los grandes duelos, de las volteretas en los partidos, de los muchos goles, que es lo que hace espectacular al fútbol. Y eso es lo primero que vamos a celebrar, que se percibe un mundial competitivo, con selecciones muy fuertes, con equipos muy bien armados, en los cuales las figuras, hay algunas excepciones, ya lo veremos, no han quedado a deber, sino han salido esos despliegues de lo que se esperaba de alguno de los jugadores y de alguna de las selecciones, otras han dado sorpresa y por lo tanto se genera una buena percepción de este mundial, que además generaba severas dudas por todo lo que acarreaba de situaciones complicadas a la organización al interior de Brasil. Pero vamos entonces ahora por partes. La ceremonia inaugural, la inauguración, no podemos calificarla de otra forma más que ridícula. Cuando las personas tenemos expectativas y lo que tú te topas es algo que no cumple con tus expectativas, deja tú la supera, sino está muy por debajo de tus expectativas, el estado de ánimo va a ser de decepción. Por lo tanto, la ceremonia inaugural fue una ceremonia decepcionante. Esto hace que nos demos cuenta que tal vez ya los tiempos actuales hayan hecho que perdamos la capacidad de asombro, que nada nos asombre. Y si ya perdimos la capacidad de asombro y ves un festival de corte infantil con este tipo de performance que ya están muy choteados, en los cuales hasta los comentaristas tienen que irte dando una explicación si no lo entiendes, pero si además le sumas mal coordinado, con una pésima dirección de cámaras, pues entonces tienes un fracaso asegurado. El highlight de la inauguración iba a ser la patada inicial, en el cual una persona con discapacidad, creo que un cuadrapléjico, con un exoesqueleto controlado por su cerebro, iba a dar la patada y eso ni siquiera se transmitió por televisión. Eso habla de las severas deficiencias que hubo. Y por supuesto, lo que más llama la atención en el tema de la imagen pública y el que dio la nota fue Pitbull. Pitbull nos enseña dos cosas. Lo primero, ¿por qué las playeras deportivas o con motivos deportivos o inspirados en ello no deben fajarse? Si tú estás viendo esto como aficionado y vas a ponerte el jersey de tu selección, siempre van desfajadas. La única forma de fajarse una playera de este tipo es si tú vas a practicar, de hecho, el deporte, si eres el jugador de fútbol. Si no, siempre estará fuera de lugar. No los confundamos con las playeras tipo polo. Las polos, si se visten de una manera casual, casi siempre irán desfajadas. Pero también hay una cuestión sport de vestimenta. Si vas con un pantalón de lana tropical y un blazer, te puedes poner una polo. En esos casos irán fajadas. Pero en el caso de la particular playera de Pitbull, que parecía porque tenía cuello polo, pero si era con estas telas sintéticas deportivas, tendría que ir desfajada. Y lo segundo es que, de acuerdo a las medidas, proporciones de nuestro cuerpo y la forma del mismo, tenemos que ponernos la ropa que mejor nos venga. Y los pantalones corte capri, el fajado alto de Pitbull, hacía que se viera más ancho y que se viera de menor estatura. Eso en cuanto a la ceremonia de inauguración y además un grave error de protocolo diplomático. El protocolo diplomático es el que marca
todas las buenas maneras entre naciones, y fue una falta grave de respeto que la bandera de Nigeria se omitiera y se pusiera por equivocación la de Níger, y esto ofendió a el país africano. Por lo tanto, tacha la ceremonia de inauguración, muy mala percepción, y eso empezó a dejar un mal sabor de boca de inicio, y sabemos que las primeras impresiones cuentan y cuentan mucho. Bueno, esto después cambió, pero sigamos hablando del primer partido. La FIFA llega a este mundial con una reputación muy dañada, envuelta en escándalos de corrupción, un hartazgo total hacia sus dirigentes. Todo esto hace que en el partido inaugural entre Brasil y Croacia, un error arbitral, pues vaya, sí grave, pero normal en el sentido de que hay presión de un estadio, la localía, el favoritismo de Brasil, hace que el árbitro cometa un error y que se marque un penalti. Y que este penalti levante muchísimas sospechas en cuanto a la ayuda, en cuanto a la corrupción, y esto también va a marcar o ha marcado este mundial. Ciertas sospechas que se levantan. Por ejemplo, en el partido de ayer entre España, cuando España queda eliminada, el árbitro da 6 minutos de compensación al final, pues inmediatamente las redes sociales empezaron con ya van a empezar, y ahora ¿por qué tienen que ayudar a España? Pensando siempre que ya el fútbol no es honesto, sino que hay corruptelas, y todo es a raíz de la FIFA. La imagen de la titularidad permea en la institución, en este caso la FIFA como organizador, hace que se permee en los árbitros y en muchas otras federaciones. Hablando de reputación, yo aquí siempre les he dicho que aquel refrán de crea fama y échate a dormir ya no existe, sino que es crea fama a nivel positivo y ponte a trabajar todos los días para mantenerla. Pero por supuesto que el refrán de crea fama y échate a dormir funciona, y funciona mucho cuando tu imagen ya es negativa. Hablábamos de la FIFA, pero ahora ¿quién voy a hacer referencia? A Pepe, el defensa portugués, defensa del Real Madrid, que ya se le da una etiqueta de una persona sucia, agresiva, poco deportiva, y eso hace e influye en que lo expulsen, en el cual también hay una jugada viril de carácter, de reclamaciones, en el cual cuando él se acerca de esta forma así poco deportiva y hace como si fuera a dar un cabezazo o roza cabezas, se tome como una indisciplina grave, y en ese momento viniera una tarjeta roja. Yo digo, si esto lo hubiera hecho cualquier otro futbolista, hubiera sido esa roja directa. No lo sabremos, pero eso quiere decir que la reputación también influye en los jugadores de fútbol. ¿Qué otra cosa ha marcado este mundial? Lo que sabemos del fútbol, que el fútbol no tiene memoria. Y también va con la reputación, por eso no es crea fama y échate a dormir. Y vamos a darnos cuenta de lo que pasó. La selección española, de las grandes favoritas hacia el título, hace que se quede como el ridículo de este mundial, totalmente humillada, 7 goles en 2 partidos totalmente eliminada. Además, gran coincidencia que la corona española se pierde el mismo día que su rey también abdica y deja su corona. Pero esto también hace que se ponga flecha sobre Iker Casillas, por ejemplo, por el primer partido, sobre Xabi Alonso. Este caso de castigar en el fútbol es algo que pasa muchísimo con los estados de ánimo. Estoy contigo cuando estamos bien, están mal cuando, o no estoy contigo cuando están mal, hasta pertenecer y no pertenecer. No se olvide que la selección española de los tiempos actuales, los últimos 8 años, lo ha dominado todo, y los mismos jugadores campeones de la Euro, campeones del Mundial, campeones nuevamente de la Euro, muchas expectativas, pero esto que nos ayuda a entender que los ciclos terminan, pero ciclos que así como las primeras impresiones son muy importantes, a veces injustamente en temas de imagen pública también el último sabor de boca es el que también deja los últimos sentimientos. Entonces, triste el caso de la selección española, pero por ejemplo para la selección mexicana esto de que el fútbol no tiene memoria y el cambio de los estados de ánimo es muy positivo. ¿Hace cuánto? Hace poco estábamos hablando de la gran desgracia de la selección mexicana, el repechaje contra Nueva Zelanda, tantas críticas hacia Miguel Herrera, tantas críticas contra los convocados, los periodistas diciendo cosas de que Televisa impone a Herrera y después Herrera impone a Memo Ochoa como portero, y de un día para otro
se olvida todo y viene un sentimiento de esperanza muy positivo, de mucha garra, de mucho esfuerzo, una selección nacional que ilusiona, un Memo Ochoa que tiene el mejor escaparate internacional en ese heroico empate contra Brasil. Los bonos de Paco Memo Ochoa, que no tiene equipo, se van al cielo, se cotiza y se hace una figura internacional y regresa el amor de los mexicanos hacia Memo Ochoa. Y ahora pasa de ser tal vez Miguel Herrera un terco a ser un genio, de cómo tenía esa visión de que él tenía que ser el portero. Así es el fútbol, por supuesto. Por lo tanto, la imagen de Paco Memo Ochoa en este momento resurge, así como el Vasco le pudo desgraciar la vida hace 4 años, que era su mundial, y le perdió el escaparate. Ahora retoma ese escaparate, una historia bien interesante, y que lo empezaremos a ver a Memo Ochoa como un gran bombón para los avales de marca. Se convertirá en imagen de muchísimas marcas, de muchísimas campañas, y regresará a ser el foco de atención de los patrocinadores. Sé que le queda mucho a este mundial, pueden pasar algunos hierros, ojalá y no, toquemos madera, de nuestro portero seleccionado, pero esas situaciones se da. Algo que también es bien interesante en el tema de la imagen pública es el dinamismo de los símbolos cuando se cargan de emociones positivas. ¿Y de qué estoy hablando? De la playera naranja. La tan criticada playera naranja, roja, ni siquiera sabemos definir qué color es, también conocida como la playera de Charlie Brown. Esa ha sido de las más odiadas y repudiadas por los aficionados. De hecho, las ventas no iban ni se esperaban muy altas para esta playera, como tal vez hace 4 años fue con la negra. Pero al jugar México con ese jersey de visitante contra Brasil y venir esta historia que nos sabe a éxito a los mexicanos, resulta que ahora ese jersey se carga de emociones positivas, de esfuerzo, de triunfo, de lucha, y de momento se aumentaron las ventas de esa playera y se convierte en un gran símbolo que la próxima vez que la porte la selección, esperemos que podamos tener muchas historias más con esa playera, ya despertará un cariño. Y no empiecen, o más bien no duden que van a empezar a ver por las calles a más personas en los próximos partidos ya apoyando con la playera naranja. ¿Por qué? Porque hay un estado de ánimo de total esperanza. Les dije hace un rato que las figuras cumplen, pero también el centro de atención en 2 personajes particulares, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues eso también da para muchísimo análisis. Messi, lo de Messi es una gran presión y una gran lápida en la espalda. El partido contra Bosnia. En el partido contra Bosnia, yo escuché comentarios de cuando Messi anota ese golazo, de ya por fin despertó Messi, como si hubiera estado dormido, como si él no quisiera jugar, o como si constantemente desde el minuto 1 tuviera que estar haciendo genialidades. Pero en el caso de Messi, también pasa y repercute una noticia falsa tal vez, o que le perjudicó, que le negó la mano a un niño al desfilar. Ya cuando tú ves el video te das cuenta que ni se entera Messi de lo que está pasando, pero la fuerza de las redes sociales, las críticas que se pueden dar ante un jugador que es amado pero también odiado, como es el mismo caso de Cristiano Ronaldo, hace que esto trascienda, y tal vez trascienda más que el propio fútbol. Y hablaré un poco de las redes sociales más adelante, pero en el caso de Cristiano Ronaldo, él sí queda de ver por completo, al igual que la selección de Portugal. Pero fue muy molesto la forma, y aquí lo voy a hacer a nivel personal, yo soy seguidor de Cristiano Ronaldo, no sé cómo decir cristiano ronaldista o algo así, pero sí fue muy molesto ver la forma sin fondo, en el que se veía evidentemente más preocupado en las pantallas de que el agua estaba acabando con su gran peinado que por cómo iba a tirar un tiro libre. Entonces, cuando la forma le gana al fondo, cuando únicamente son apariencias y no hay sustento, eso engaña y eso cae muy gordo. Y Cristiano Ronaldo ha caído mal. No ha sido agradable en este mundial, sino ha sido muy, muy, muy criticado. Decía de las redes sociales, ha sido el primer mundial donde se ha visto involucrado las nuevas tecnologías a nivel de redes sociales, pero ya con fuerza. Ha sido el mundial de los memes, como ya les decimos en español. Es sorprendente
darte cuenta que estás viendo el partido y en ese momento, si Marcelo mete un autogol, ver cómo llega la foto del Panini con el uniforme croata o el árbitro con el uniforme de Brasil, cómo te empiezas a dar cuenta que a Memo Ochoa te lo ponen como Batman, como Superman, pero también darte cuenta cómo a la selección española, en el momento que iban perdiendo y iba apenas el primer tiempo, ya estaban todos los sentimientos de derrotas por adelantado. Entonces eso ha dado también muchísimo de qué hablar, pero también por primera vez vemos una pelea, una guerra deportiva, por supuesto, fuera de la cancha o extra cancha. La selección de Brasil nos reta a los mexicanos, que antes del partido, ¿quién iba a tener más seguidores de Twitter? Ahí ganamos. Y esto hace que también se empiecen a convertir en estos elementos extra fútbol que dan muchas cosas de qué hablar. La tecnología. Ayer era noticia de que en el entrenamiento de Francia drones, cámaras habían volando y que estaban volando, quién lo estaba espiando. La noticia de los croatas desnudos, en el cual ellos pues, en un festejo o tal vez nada más de manera lúdica o así les gusta nadar, yo qué sé, desnudos, hace que pues ya la parte de lo público, lo privado, el saber todo esto de las elecciones, el estar tuiteando, enterándote, generando pues toda la influencia, ha hecho que realmente sea mediáticamente el mundial más democrático. ¿De qué se han tratado todos los periódicos? Todos los periódicos y todos los programas de análisis, si tú eres aficionado y te vas a sentir involucrado, si es que lo eres, se han tratado de ver lo que ya sabes y que te reporten lo que ya se mencionó. Porque fulanito puso un tuit acerca de no sé quién y que después el meme más común fue este. Y todos los análisis que lo estás teniendo tú con tus grupos de amigos que les gusta el fútbol, de familiares en redes sociales, ha hecho que la prensa haya quedado tal vez a un lado. ¿Cuál es el reto? El reto es de qué manera nos van a sorprender. Esto es el análisis de esta primera semana. Me ha gustado mucho la fiesta, he disfrutado mucho los partidos, esperemos que siga con este buen nivel. Grandes sorpresas que ya tenemos como la selección española eliminada. Hoy también se pueden dar interesantes sorpresas, pero ya seguiremos analizándolos. Si quieres saber más acerca del tema de la imagen pública, visita la página imagenpublica.mx y encontrarás los estudios de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados, pero también encuentras los libros, llegan a la puerta de tu casa. Métete a nuestras redes sociales, suscríbete a este videoblog para que después puedas ver todo el análisis del mundial cuando unamos todos los segmentos de estos análisis semanales. Y mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.